les bendice. Pues vamos a empezar con una nueva cápsula de fe. Yo les quiero hablar sobre la necesidad que tenemos nosotros en Dios, o la necesidad que tenemos nosotros de Dios. En nuestra vida diaria hay vacíos, bueno, al menos yo así me sentía. El Señor cubre un vacío muy grande en nuestra necesidad. Yo lo voy a simular como con la sed. Cuando a nosotros nos da sed, bueno, la sed es una función que nuestro cuerpo tiene, es una función que nuestro cuerpo necesita para hidratarnos. Entonces, la sed está calculada para que nuestro cuerpo se regule en diferentes funciones, la parte sanguínea, la necesidad o el proceso que hace nuestro organismo. Yo pienso que el Señor es como, la sed que nos da del Señor es como ese vacío el que les comenzaba a decir o les comenzaba a hablar. La necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida es como la sed, les decía. ¿Cuál es esa necesidad que tenemos? En nuestra vida hay muchas cosas que necesitamos, la parte material, pero también existe la parte espiritual. Esa necesidad que nosotros tenemos no la podemos llenar con nada. Yo me sentía, cuando todavía no conocía al Señor, muchas veces triste o desesperada. No digo que ahora no me sienta así, pero es diferente mi necesidad. Ya sé dónde suplirla, ya sé dónde buscar. Hace muchos años el Señor se presentó a mi vida y Él me dio o llenó un vacío que había en mí. Yo tenía necesidad de Él. Y cuando Él viene y se me presenta como mi Salvador, se presenta como el Dios maravilloso que yo estaba buscando, Él llenó esa necesidad, pero aún así me sigue dando sed. Fue hasta hace poco cuando yo entendí que el Señor nos daba agua viva. ¿Qué quiere decir esa agua viva? Él promete que va a ser fuente de agua viva. En su palabra, en Juan 4:10 dice, si conocieras del don de Dios. Cuando se le presenta a Jesús a esa mujer, yo me comparo y hago comparación con ustedes, con esa mujer samaritana que se arrimó porque ella buscaba suplir una necesidad. Cuando nosotros buscamos del Señor es similar, buscamos suplir una necesidad. Hay veces que no buscamos suplir necesidad, pero aún así estamos necesitados. Entonces, nosotros podemos saciar nuestra sed de muchas formas. La samaritana lo estaba haciendo y nosotros en nuestra vida también lo hacemos. Podemos tomar refresco, podemos tomar agua fresca, podemos tomar diferentes tipos de líquidos. Nuestra fe solo será saciada con agua. El Señor Jesús no solo promete saciarnos nuestra sed. Cuando nosotros ya conocemos a Jesús como nuestro Salvador, aún así tenemos y vamos a seguir teniendo necesidad de Él. Pero hay momentos en que hay desiertos en nuestras vidas y esos desiertos el Señor quiere aparecerse como el que da sed. Cuando yo descubro al Señor como fuente de agua viva, me doy cuenta de que Él ya no es simplemente agua, sino fuente de agua. Cuando hablamos de fuente, queremos decir entonces que de Él mana el agua, de Él mana el suplir nuestra necesidad. El Señor es tan maravilloso que Él se presentó como el don, ese don precioso para suplir esa necesidad. Ese vacío que yo sentía antes, cuando no conocía del Señor, quedó saciado completamente. Y muchas veces es a veces hasta difícil recordar qué tan vacíos nos sentíamos. Pero hay personas que aún siguen así, vacías. No estoy diciendo que su vida sea vacía, sino estoy diciendo que hay una necesidad de algo más en su vida. Yo les quiero invitar a esas personas, les quiero decir que el único que va a suplir esa necesidad es Jesús. El único que viene a tu vida a llenar la necesidad material y espiritual es Él. Yo investigaba por qué el agua es tan importante. El agua es muy importante para el planeta entero. El agua abastece la siembra, es parte del ciclo del planeta
El agua es tan importante que regula la temperatura en el planeta, pero para el ser humano también es importante. Cuando hay deshidratación en el cuerpo del ser humano, la temperatura sube en el cuerpo y entonces empieza una disfuncionalidad en nuestro cuerpo, ¿no? Los órganos empiezan a tener necesidad, empiezan a no realizar bien sus funciones. Cuando el Señor se presenta como el agua, está diciendo que Él hasta nuestro carácter nos va a ayudar a moldearlo, bueno, es decir, el temperamento. Él nos moldea el temperamento, Él nos ayuda a ser mejores, Él nos ayuda a regularnos, Él viene a suplir esa necesidad. Cuando el Señor se presentó entonces como la fuente de agua viva, Él vino, o Él quería venir a eso, a suplir nuestra necesidad. El agua sirve, bueno, y ahorita que estamos en los tiempos de lávate muy bien las manos, sirve también para limpiarnos. Y el Señor usa en su palabra también el agua como forma de limpieza. Tenemos que limpiarnos. Su presencia nos llena y nos sacia. De hecho, hace la referencia al agua para el bautismo. Y entonces el bautismo es sumergirnos en esa agua, en eso que Él quiere darnos, en eso que Él está proporcionando a nuestra vida. El bautismo es ser totalmente transformados, es dejar la necesidad que nosotros teníamos o que nosotros queríamos saciar en otro lado para que nuestra vida sea llenada con fuente de agua viva, con fuente de agua eterna. Entonces ya no terminamos siendo totalmente terrenales, sino terminamos siendo más espirituales. Pero el Señor no solo prometió, o no solo se pone como agua, porque Él usa el agua, y yo creo que Él sabía muy bien el ciclo que Él determinó del agua, o el proceso del agua, para después decir que Él podría sustituir todas esas cosas. Ok, ya no va a bastar entonces el solo limpiarnos, ya no va a bastar entonces el solo tener, porque podemos tener abundancia de agua, pero aún así tener sed. Lo que quiere decir, o lo que quiero explicar es que aún el Señor habla, el Señor dice, el Señor nos da de su fuente, pero nosotros podemos estar buscando en otro lado. Ya no es tiempo de buscar en otro lado. Sabemos nosotros que donde vamos a encontrar eso es en el Señor. Pero el Señor también dice en Lucas 3:16, cuando hace referencia a Juan, dice, yo lo sumerjo en agua, pero aquel que está viniendo es más poderoso que yo. Se referiría al don de Dios, ese era Jesús. A quien yo no soy digno para desatar sus sandalias. Él lo sumergió en el Espíritu Santo. Tenemos que sumergirnos también en el Espíritu Santo, porque es Jesús el que trae esto también a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que viene. No solamente tenemos que ser limpiados, sino ahora somos morada del Espíritu Santo, somos esa fuente de agua. Entonces terminamos revisando, bueno, yo me acordaba de Esteban era el personaje de la Biblia que yo conozco como el más sumergido, el más lleno del Espíritu Santo. No solamente era en agua, sino también tiene que ser en espíritu. Y él dice en Hechos 7:44, y nuestros padres tuvieron el tabernáculo de testimonio en el desierto, tal como les había ordenado lo que hiciera. Él habló a Moisés conforme al modelo que había visto. Nosotros somos morada. Tenemos que entender que no solamente vamos a saciar la sed en el Señor, sino que Él prometió que Él vendría a ser morada en nuestra vida. En la palabra está su promesa. Él va a venir a ser morada con nosotros. Eso quiere decir entonces que es fuente de agua viva. Eso quiere decir entonces que jamás volvemos a tener sed. Jamás tendremos que buscar en otro lado.
Nosotros, bueno, ahí explicaba Esteban que él hizo pactos con nuestros padres, con Abraham, con Jacob. Hizo pactos de tal forma que ellos hicieron un tabernáculo donde habitaba el Espíritu. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que saber ahora que nosotros somos la morada. Pero a él les daba especificaciones, les dijo cómo tenían que hacer las cosas. Y hablamos entonces del lugar santo, hablamos entonces del lugar santísimo y hablamos entonces del atrio. Entonces estamos hablando que nosotros ya hemos recibido como herencia esa morada. ¿Qué es herencia? Herencia es que nosotros estamos creyendo que el mismo Dios, ese mismo Dios que hizo los cielos en la tierra, ese mismo Espíritu que se movía sobre las aguas, ese mismo Espíritu de aquellos tiempos es el mismo Espíritu de ahora. Y ese Espíritu precioso es el Espíritu que quiere moverse en nosotros. Ese Espíritu es el que nosotros le hemos servido como morada. Nosotros, Él quiere una relación con nosotros, Él quiere vivir, habitar en nosotros. Entonces, Él dio especificaciones para que en el santuario, en la tienda del testimonio donde Él habitaba, fueran específicamente las cosas. Lo hace también con nosotros. David fue el último que le pide que hacer su templo. Y el Señor David hizo esta petición en esta misma cita, dice, y halló gracia en David. Entonces lo que nosotros necesitamos es esa gracia, la gracia que Jesús ya nos ha regalado. ¿Qué es la gracia? La gracia puede ser tomada cuando un juez perdona a una persona que es culpable, o cuando un padre perdona a una persona, a su hijo, cuando un rey. Entonces esa termina siendo más misericordia que gracia. La gracia tiene que ver con lo que no merecíamos y Él nos lo da. La gracia tiene que ver con nos colma. Entonces el bautismo nos va a colmar en esta parte. El bautismo del Espíritu Santo nos va a colmar de la parte material, de la parte espiritual. Nos va a colmar de su amor, nos va a usar. Él quiere usarnos, Él quiere consolarnos, Él quiere llenarnos. Entonces, cuando David pide que se haga morada en Él, está buscando el favor. Entonces nosotros terminamos siendo esa morada. Lo que nos tiene que quedar claro ahora es que nosotros somos esa morada, es que nosotros terminamos siendo la fuente de agua viva. Y lo que el Señor quiere hacer en estos tiempos ahora es llenarnos. Lo que el Señor quiere hacer en estos tiempos es llevarnos a nosotros mismos al lugar santísimo, en nuestra propia vida, en nuestras propias acciones. No solamente ya es saciar nuestra sed, porque tenemos que entender que Él ya sació toda nuestra sed y que si hay necesidad, Él la va a suplir. Pero Él quiere llevarnos a niveles más altos, Él quiere llevarnos a niveles de gracia. Y la gracia es regalada, la gracia es gratis. Lo que tenemos que entender entonces en esta parte es que nuestros padres pelearon por eso, nuestros padres espirituales. Yo puedo acordarme de cuando he estado delante del Señor en su presencia, cómo el mismo Espíritu me ha llevado a decir, mi padre Abraham, mi padre Isaac, mi padre Jacob. Es el mismo Espíritu el que nos hace reconocer eso. Cuando le llamamos también santo, santo, santo. Yo no entendía hasta que una vez estudiando lo que era el Espíritu Santo, era Dios es santo, Jesús es santo, el Espíritu es santo. Entonces yo ya lo había dicho en los momentos en que Él me había llevado. Entonces esto quiere decir que el Señor ya está trabajando en nosotros. Tenemos que dejar lo que Él obre y ir creciendo en gracia y en gracia delante de Él. El Señor es maravilloso, el Señor es precioso. No solamente se nos presenta como el suplidor de nuestra necesidad, es el Padre. Y no solo es el Padre, termina siendo uno con nosotros como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo quiero darles gracias por escucharme y
pues dejarnos, ¿no? Dejarnos que sea el Señor el que se nos presente a nuestra vida, dejar que sea el Señor el que trabaje en nuestra vida y crecer con Él, crecer en Él. Gracias. El Espíritu dentro de mí crea tal necesidad de Él.